Hola mixes de la madriguera, ¿cómo les va? Recientemente decidí ir al cine. Me dieron ganas de ir a ver una película para pasar el rato con una gran historia en la pantalla. Una historia original, entretenida y que sea ahora sí que sea cine. Entonces fui a mi cine más cercano y analicé por media hora las películas que estaban disponibles. Y para mi sorpresa aún estaban dos que ya había visto, Obsession y Backrooms. Tremendas obras maestras del cine de terror moderno, ¿eh? 5 estrellas de zarigüeya de 5. Luego estaba Supergirl, que para serle sincera ya no soy fanática del cine de superhéroes desde hace casi 5 años, así que pues pasé de largo. Y por último, en la gran mayoría de salas solo estaban secuelas, reboots o versiones live action de películas animadas. Masters of the Universe, que sí, por alguna razón aún estaba en cartelera. Minions 3 y la versión live action de Moana junto con Toy Story 5. Entonces, ¿qué hice? Me fui a Carl's Jr. a comerme una Double Western Bacon con té helado porque estamos a dieta. Pasé a Adidas a comprarme un nuevo short porque necesitaba uno, porque vamos, esa hamburguesa no se va a convertir en músculo por sí sola. Sí, ya viene el video de mi experiencia en la vida saludable siendo mujer trans. No coman ansias. Luego volví al cine y miré por última vez la cartelera, esperando que mágicamente y de forma milagrosa apareciera en estreno Body. Sí, esa película de terror de un show infantil tipo Barney y donde sale Christine Milioti. Gran actriz, siempre elige proyectos interesantes. Grande Christine. Entonces me fui a casa a ver La compañera perfecta. Sí, esa película en donde Sophie Thatcher es un robot. Pasó de caerse de un avión a una robot que cobra tu conciencia. Grande Sophie. La película pues está palomera, pero es una buena película. 4 estrellas y media de zarigüeya de 5. Y entonces en el trayecto me puse a ver redes sociales y vieran que hay muchísima gente ardida en internet porque las películas de hoy en día son woke. Entonces me puse en modo zarigüeya investigadora y me puse a pensar de dónde salían esos comentarios rancios. Porque no importa la película, ahí están esas personas salidas de la coladera. Están en todas partes. Y esto pasa sobre todo con películas animadas. Así que bueno, mientras esperamos a que se estrene Body y veamos a Christine Milioti en la versión pegadillesca de Barney, vayan por un combo nachos con extra queso y jalapeños. Palomitas esas novedosas que venden, que traen rufles, Oreo y hasta birria. Y sí, un pretzel enorme de Disneylandia. Porque vamos a hablar precisamente de eso. Y sí, haremos un énfasis especial en Disney, quienes han tenido prácticas asquerosas de pinkwashing. Yo soy Zelda la Zarigüeya y esta es mi madriguera. Y vamos a comenzar, amixes. Empecemos de una vez por todas. Hollywood se ha convertido hoy en día en una industria completamente diferente a la que conocimos hace una década. Si tuviéramos que ponerle una fecha de inicio a este cambio en la línea del tiempo, sería por ahí del año 2017. Fue ahí cuando el cine independiente comenzó a demostrar que el dinero y los premios no se consiguen repitiendo fórmulas caras, sino contando historias desde el corazón. El primer gran ejemplo es Jordan Peele. En 2017 nos entregó su ópera prima, Get Out. Con solo 4 pesos de presupuesto hizo una joya de terror y crítica social que se convirtió en un fenómeno de taquilla. Ese mismo año, un estudio fundado por cinéfilos llamado A24 nos presentó a Ari Aster con Hereditary, rompiendo el molde del terror psicológico y ambiental. Y por el lado del drama humano, Greta Gerwig nos regaló Lady Bird, explorando la precariedad económica y el desgaste emocional sin caer en clichés. ¿Y qué hacía el viejo Hollywood mientras tanto? Intentaba embutirnos la quinta película de Transformers, un reboot del Rey Arturo que nadie pidió, y a Tom Cruise en un desastre corporativo llamado La Momia, para forzar una franquicia que murió antes de nacer. Pero la verdadera chinga bíblica del cine independiente llegó 2 años después, en 2019. Seamos sinceras, ese año los grandes estudios dieron buenas películas solo porque jugaron bajo las reglas del cine de autor. Viejos lobos de mar como Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood o Scorsese con The Irishman triunfaron porque Sony y Netflix les dieron libertad creativa absoluta. Hasta Sam Mendes con 1917 humilló a la acción genérica mostrando la verdadera cara de la guerra. Sin embargo, las independientes volvieron a dar un golpe sobre la mesa,
Adam Sandler nos recordó de lo que es capaz con Uncut Gems, una película estresante e intensa que nos dio una de las mejores actuaciones de la década. El propio Sandler lo dijo en un discurso en 2020. Los grandes festivales y los Óscares ya no premian el cine, sino a los nombres y a las fórmulas corporativas. A24 siguió pisando fuerte con la perturbadora Midsommar, y desde Corea del Sur, Bong Joon-ho hizo historia pura con Parasite, una propuesta brutal sobre las clases sociales que, en lugar de victimizar a unos y criminalizar a otros, nos termina golpeando a todos por igual. Mientras esto pasaba en la madriguera independiente, el Hollywood comercial no solo chocó, se estrelló, ardió en llamas y explotó con sus carnadas desesperadas para los premios. Ahí tienen a Bombshell, una película que en pleno movimiento Me Too prefirió buscar rostros populares como Margot Robbie, Charlize Theron y Nicole Kidman para meterlas en una historia pulida por el departamento de marketing, con cero crítica al sistema y una tibieza brutal que hoy nadie recuerda, o la flojera de hacer biopics musicales como Judy, una película aburridísima y sin propuesta visual, hecha con el único fin de que Renée Zellweger se ganase un Oscar. Y por último, la burla de la década, Cats. El director Tom Hooper, acuérdense de él porque es el rey de la desesperación por los premios, pensó que por adaptar un musical de Broadway y meter a Sir Ian McKellen, Judi Dench y a Taylor Swift ya tenía el éxito asegurado. Gastaron millones de dólares en un CGI horrendo que lastima los ojos y la estrenaron en diciembre, la fecha clásica de las películas hambrientas de estatuillas. ¿El resultado? El hazmerreír de internet y uno de los peores desastres de la historia del cine. El 2019 también fue el año donde la era de los superhéroes dio su último suspiro. El UCM concluyó de forma decente con Endgame, pero después la fórmula entró a terapia intensiva con el respirador artificial de Spider-Man Far From Home y el bodrio de Dark Phoenix, bueno, esos de Sony, pero ustedes comprenden. Sé lo que están pensando, pero Zelda y el Joker, miren, el Joker se cuece aparte. En lugar de darnos a un guasón peleando contra Batman en pantallas verdes, nos dieron un drama psicológico profundo y oscuro. El problema es que después les dio pánico el éxito, quisieron exprimirlo con una secuela musical pretenciosa y destruyeron todo. Pero esa, mixes, es historia para otro video. Llegó la pandemia, luego la huelga de guionistas y esto cambió por completo el panorama para las historias. El streaming comenzó a estrenar series y películas con propuestas novedosas que nos hicieron decir, no mames, qué chingón. Joyas como Severance, The White Lotus y una que ya conocen de memoria en esta madriguera, Yellow Jackets. ¿Y qué hacía el monstruo de Disney Plus mientras tanto? Mandaron las películas de Pixar streaming como simple contenido de relleno y saturaron la plataforma. De Star Wars mejor ni hablemos. Yo no soy fan, pero mi papá sí lo era y se llevó la decepción de su vida. De Mandalorian es decente, pero lo de Marvel agarraron el rezago del UCM e hicieron series que, en el mejor de los casos, eran comerciales flojos para futuras producciones, como WandaVision, Falcon and the Winter Soldier o She-Hulk. La única que de verdad se salva es Loki, pero esto lo veremos un poquito más adelante. No coman ansias. Ya con la pandemia acabada en 2023, llegó la huelga del sindicato de actores y guionistas. Las grandes corporaciones como Netflix, Warner y sobre todo Disney se negaban a pagar regalías, regular las inteligencias artificiales y dar sueldos dignos. Esto paralizó la industria. Fue ahí cuando A24, Neon y las distribuidoras independientes llegaron al rescate del séptimo arte. Se pararon frente a los creadores y les dijeron, oye tú, sí tú, ven con nosotros. Tenemos juegos de azar y mujerzuelas, bueno, eso no. Pero tenemos libertad creativa, regulación de IA y regalías justas. Luego dieron con los actores y les ofrecieron proyectos raros, oscuros y con condiciones humanas. Y el talento joven dijo, jalo. Mírenlo así, amixes. Mientras las superestrellas del momento como Zendaya, Florence Pugh y el inmamable de Timothée Chalamet estaban restringidos en sus casas por sus restrictivos contratos corporativos, la resistencia indie se puso a chambear con permisos provisionales del sindicato. Sophie Thatcher se fue con A24 para protagonizar Heretic junto a Hugh Grant. Maya Hawke incursionó en el cine indie con Wildcat. Christine Milioti, la reina absoluta de la incomodidad, se consolidó en proyectos brillantes como Palm Springs. Paul Mescal se convirtió en el rey del prestigio indie con Aftersun. Joe Carey huyó de las pantallas verdes para lucirse en la brillante quinta temporada de Fargo. Y Jacob Elordi mandó a volar los romances chafas del algoritmo de Netflix para filmar Priscilla con la reina del cine de autor.
Sofía Coppola. Mientras la realeza de Hollywood cuidaba su imagen en alfombras rojas de cristal, Maya, Christine, Sophie, Paul y Jacob y Joe se consolidaron como la verdadera cara del cine, la de seres humanos que trabajan en películas al final del día. Solo chequen sus redes sociales, comparten su vida real, sus gustos y sus proyectos con orgullo. Ellos 6 son el claro ejemplo de que, cuando se trata de amor al arte, el cine independiente siempre tendrá las mejores historias para contar. Esto trajo una consecuencia interesantísima. A24, Blumhouse, IFC Films, Neon y las demás comenzaron a darle la oportunidad a un chingo de banda creativa con historias que no terminaron de cuajar en los grandes estudios, si es que no les cerraban la puerta en la cara primero. Esto terminó despegando y se notó en las salas de cine. La gente comenzó a preferir estas historias originales y sí, amixes, es así como entramos a la verdadera era del cine indie. Un lugar donde casi nada pasa por los filtros sensores ni por el aburrido departamento de marketing. Aquí siempre hay un nicho para una buena historia, para una buena película. Si quieren contar una historia con personajes LGBT de forma honesta, lo harán. Si quieren aventarse un viaje surrealista y psicodélico, lo harán. Ellos demostraron que el cine no se trata de cuántos millones gastas en pantallas verdes, sino de cuánto corazón, respeto y libertad le das a tus creadores. Hollywood se quedó sin ideas y los independientes se quedaron con el cine. De forma muy irónica, vale la pena citar al gran Anton Ego de Ratatouille. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Y si no me creen, pregúntenle a Ken Parsons o a los hermanos Philippou. De hacer cosas con una computadora y una cámara casera en sus cuartos, pasaron a tener sets con equipo profesional, elencos de primera, presupuestos dignos y un gran estudio que respalda su visión. Así que si tú que me estás viendo tienes el sueño de ser cineasta, dirigir, escribir o entrar a los VFX, trabaja por ello, haz ese corto experimental con lo que tengas a la mano, sin miedo al éxito, y súbelo a YouTube, no para esperar un milagro sentado en tu sillón, sino para usarlo como tu carta de presentación al mundo. Haz tanto pinche ruido con tu talento que los managers, los festivales y los cazatalentos de estos estudios no tengan otra opción más que voltear a verte. En esta nueva era, la versión real mata al nepotismo. Así que dale, amix, tú puedes. Entonces, mientras A24, Blumhouse y Neon y toda la bandita indie conquistaban la industria una cinta rara a la vez, ¿qué hace el gigante de Disney? Y uso a Disney por ser, básicamente, la cara del cine corporativo más rancio. Bueno, la compañía del ratón se quedó completamente atascada en sus mismas fórmulas repetitivas. Vayamos a por ahí del 2010, cuando Disney tuvo la brillante idea de hacer una versión live action de Alicia en el País de las Maravillas. Por cierto, si alguien ha visto a Mia Wasikowska, díganle que le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos. 4 años después llegó Maléfica, donde lo único destacable fue que ahí estaba uno de los primeros papeles de Ella Purnell, la cual pasó de ser una bruja malvada a caerse del mismo avión que Sophie Thatcher y terminó recorriendo el yermo postapocalíptico. Grande Ella. Pero aquí hay algo interesante, estas dos películas no eran una calca idéntica de las joyas animadas de 1951 y 1959. Alicia fue una secuela y Maléfica una precuela. Había tantito riesgo ahí. Sin embargo, un año después, en 2015, llegó La Cenicienta. Esperen un segundo. ¿Hubo live action de La Cenicienta? Ah, miren, sale Cate Blanchett. Y justo aquí Disney decidió delegar la creatividad. Mientras Pixar se la seguía rifando con joyas originales como Coco, Soul y Turning Red, el estudio central se dedicó a hacer puras fotocopias. Agarraron los clásicos de la bóveda, les metieron efectos visuales, les borraron las partes racistas como los cuervos de Dumbo, y les aplicaron un pink washing hipócrita, del que hablaremos al final. Todo para venderlas como si fueran la 10ª maravilla del mundo. Y así empezaron a recetarnos esas historias en live action en masa. Pero luego empezaron a llegar las secuelas innecesarias. Volvamos al 2019. ¿No les cansó la chinga que les metió el cine indie a Hollywood ese año? Pues Disney dijo, ¡ahí voy! Y terminó peor que ratero en Barrio Pesado. Ese año estrenaron Toy Story 4. Innecesaria a más no poder. La trilogía había cerrado perfecto. Tú lloraste, yo lloré, hasta mi perro lloró. Pero la cuarta ya fue una payasada. ¿Y qué me dicen de estirar franquicias?
Cars debió parar en la primera, y Los Increíbles 2 llegó sin chiste, sin un villano memorable y con cero crecimiento de personajes. Y para rematar ese 2019, Disney nos estrenó 3 verdaderas mentadas de madre en live action. Primero, Aladdin, la cual estuvo aburridísima. Y bueno, aceptémoslo, Will Smith dejó de ser carismático cuando acabó Hombres de Negro. Luego Dumbo, probablemente el peor live action. Trajeron a un Tim Burton aguado y diluido que ya no se siente como el maestro de antes, aunque en Merlina revivió un poquito el señor oscuro que todas las Darks amamos. Pero lo peor del todo fue El Rey León. Copiaron la misma historia plano por plano con un CGI hiperrealista que le quitó toda la magia al clásico noventero. Le quitaron lo imponente a Scar, y la falta de animación tradicional dejó a Timón y a Pumba completamente tiesos y sin chiste. Fue ahí cuando las películas de Disney comenzaron a irse a pique de forma estrepitosa, y justo en el momento del colapso llegaron los respiradores artificiales, el UCM y Star Wars. Si bien todo el mundo andaba maravillado en los cines por el final de Avengers Endgame, tanto que hasta la fecha es una de las películas más taquilleras de la historia, el entusiasmo se fue de paseo inmediatamente después, y es fecha que no lo hemos visto regresar. Y lo digo porque, bueno, Star Wars comenzó en 2019 a petatearse con el fracaso en crítica y fans de El ascenso de Skywalker. Pero en los altos mandos se dieron cuenta de algo: la franquicia todavía tenía mucho jugo que exprimir. Así que para el 2020 se fueron directito al streaming. Querían a toda costa un pedazo del jugoso pastel que eran los servicios digitales durante la pandemia. Y comenzaron a aventar chingaderas al azar a esa plataforma conocida como Disney Plus. Nos inundaron con series que ya estaban precocinadas. Tuvimos un spin-off de WandaVision que en realidad solo era un comercial caro para la secuela de Doctor Strange. El Halcón y el Soldado del Invierno fue nomás una forma de decir: oigan, hay nuevo Capitán América, compren juguetes. Lo mismo pasó en el cine con Wakanda Forever. Un comercial grandote para introducir a Ironheart, serie que por cierto nunca llegó. Igualito que la congelada Armor Wars. Loki, bueno, es una serie buena que fue salvada puramente por el carisma de Tom Hiddleston y de Sofía de Martino, pero su verdadera función corporativa era introducir la sagrada línea temporal. Y She-Hulk, reintroducir a Daredevil y decir: miren, estamos fusionando nuestras series de Netflix. Luego tuvimos cosas como Moon Knight y Werewolf by Night, que son bastante buenas, pero como no estaban interconectadas con el UCM, al ratón pareció no importarles. El resultado de esta maquila masiva fue una picada en caída estrepitosa. Cada serie era peor que la anterior, el público se saturó y el imperio del streaming se les cayó a pedazos. ¿Y el UCM en el cine? Pues empezó la fase de forma terrible con Ant-Man Quantumania. Las demás películas tuvieron la oportunidad de experimentar. Doctor Strange in the Multiverse of Madness pudo ser una joya de terror en manos de Sam Raimi, pero los ejecutivos le tuvieron miedo al éxito y la tijeretearon toda. Esto terminó causando que el interés por Marvel se fuera perdiendo, con una sola excepción: Spider-Man No Way Home. Pero seamos completamente sinceras, amixes. Además del golpe de nostalgia de tener de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield, junto a Alfred Molina y Willem Dafoe, ¿qué más recuerdan de esta película? Nada. Es completamente olvidable. El dominio de Marvel en las salas se fue esfumando de a poco por culpa de sus fórmulas repetitivas. La priorización del humor por encima de una buena historia, la falta de personajes carismáticos y una ausencia total de dirección era clara. Las chingaderas que armó el mierdas de Jonathan Majors tiraron para abajo todo el universo que tenían planeado futuro, pero tampoco hay como que un plan de contingencia. Además, muchos fans de los cómics se vieron traicionados. Ver a MODOK, un villano insignia y brutal de Marvel, convertido en una burla estúpida solo para intentar darle un toque cómico forzado, dolió bastante. Por el otro lado, el otro respirador artificial que se apagó desde hace años fue Star Wars. Desde Solo se empezaba a resquebrajar la nave, y con The Rise of Skywalker se quebró por completo. El Mandaloriano fue un fenómeno, sí, y ayudó a despegar la carrera del mismísimo Pedro Pascal. Pero las demás series, con la excepción de Andor a medios chiles,
no lograron ser ni la sombra de lo que llegó a ser la historia de Grogu. De hecho, la película reciente de El Mandaloriano y Grogu ha tenido rendimientos mediocres en taquilla, apenas y recuperando el presupuesto de producción. El truco de la nostalgia ya no llena salas. Y bueno, llegados a este punto de quiebre, la única propiedad intelectual que le queda a Disney que se podría considerar su último respirador artificial de emergencia son los Simpsons. De la nada, por ahí del año 2020, hicieron la increíble campaña de regresar las voces latinas originales a la serie. Pero seamos honestas, las historias siguen siendo absurdas, exageradas y copias baratas de Padre de Familia. Es verdad que hay uno que otro capítulo moderno que es genuinamente bueno, como un Flanders serio, que es una parodia bellísima de la serie Fargo, o Bart's Birthday, donde se burlan de todas las teorías conspirativas que han existido sobre el show. Pero regresar a la era de oro y a la calidad de las primeras temporadas, pues no más no se va a poder. Al chile ya cancelen esa madre. Entonces, aquí es justamente cuando vendrá la banda más rancia de internet a decir, claro, si fracasan en taquilla y en números de streaming, es porque están metiendo historias progres e inclusión forzada. Pero la realidad, la verdadera realidad, amixes, es que no. Como ya vimos, sobreexplotar franquicias exprimiendo personajes como Grogu y escupir live actions sin un alma demuestra un temor absoluto a arriesgarse. El resultado, la gente ya no compra la nostalgia barata de ver a los mismos personajes de siempre o al actor de moda en el clásico de turno. Prefieren voltear a ver mejores propuestas. Mientras las películas de Disney, de Paramount o incluso algunas de Netflix se estrellaban en taquilla, la verdad es que los estudios pequeños se levantaron con conceptos que incluso pueden verse simples sobre el papel. Tomemos por ejemplo Late Night with the Devil, de IFC Films. Un presentador que está perdiendo rating decide hacer una invocación satánica completamente en vivo. Sí, así de fácil y directo es el plot de la película. Y transcurre enteramente en un foro de televisión. No se necesitó un gran presupuesto para que fuera un auténtico fenómeno de terror, porque ahí había ingenio y ganas de hacer cine real. Y además, les contaré algo, Disney no está a favor de la comunidad LGBT. Es bastante tibia e hipócrita. Empecemos con lo primero. Las películas de Disney desde el 2015 para acá, si contamos las propiedades intelectuales de Lucasfilms, Marvel y Fox, tendremos como primer resultado en nuestra memoria el despertar de la fuerza. El simple hecho de tener a Rey como protagonista, una mujer Jedi, despertó las críticas de los sectores más rancios de internet. A partir de aquí, Disney comenzó a vender sus películas en la prensa de Occidente como un gran paso para la inclusión. ¿Y qué fue lo que realmente obtuvimos? Migajas, amixes. En Cruella, un detalle microscópico de la bandera progresista en la mochila de Artie. En el live action de La Bella y la Bestia, a LeFou bailando con otro hombre por 2 cochinos segundos en el fondo de la escena. En Turning Red, un personaje de fondo con un pin de la bandera trans. Sí, detalles tan pequeños que si parpadeas te los pierdes. Después tuvimos muestras un poco más directas. En El ascenso de Skywalker pusieron a 2 pilotas besándose al final. En Doctor Strange en el multiverso de la locura, América Chávez mostró en un flashback que tenía a 2 mamás. Onward nos dio a una policía mencionando casualmente que tenía novia, y en Thor Love and Thunder, Valkyria besó la mano de otra mujer y mencionó en un diálogo que su antigua novia había muerto. Pero cuando de verdad ardió el internet fue con Lightyear. Todo por mostrar a una mujer dándole un beso de a piquito a su propia esposa. Y ya, todas esas escenas se quedaron ahí. Jamás se volvieron a mencionar ni tuvieron la menor repercusión en la trama. Pero en internet la cosa fue muy diferente. Y cabe aclarar algo, amixes. Multiverse of Madness, El ascenso de Skywalker y Lightyear son películas terribles. En orden respectivo, una intentó revivir el MCU con una trama que no terminaba de cuajar. La otra estuvo llena de conveniencias de guión y una historia aburrida y sin sentido. Y Lightyear intentó apelar a la nostalgia vendiéndose como el Star Wars de Pixar, pero terminó sintiéndose como lo que obtienes al rascar el fondo del barril con tal de vender juguetes. Todas estas escenas solo reflejan una cosa, la tibieza y la profunda hipocresía de Disney.
además de que son bastante culones. Piénsenlo así. Todas estas interacciones LGBT duran menos de un minuto. Están colocadas en momentos donde la historia no avanza y no tienen diálogos. ¿Por qué? Por un país que está cruzando el Pacífico llamado China. China es actualmente el segundo país más poblado del mundo. Y sí, esto representa para cualquier corporación internacional un jugoso y lucrativo mercado en potencia que les dejará un dinerito chingón. Así que Disney intentó lamerle las suelas de los zapatos a los chinos, y se notó. No solo con la apertura de su parque Disneyland en Shanghái, cuando ya tenían una saturación brutal en Asia con los dos parques de Tokio y el de Hong Kong. Disney, en un intento desesperado por obtener yuanes, decidió comenzar a producir películas diseñadas específicamente para agradar no solo al público chino, sino al gobierno, puesto que ellos deciden qué se ve y qué no en sus salas de cine. Por eso, entre 2020 y 2021 entregaron el live action de Mulan, quitándole toda la magia. Mushu para afuera y las canciones para su casa. Un desastre que vendieron como apegado a la mitología. Luego, por parte de Marvel, llegó Shang-Chi, una cinta nada memorable que solo revivió la mentada de madre del mandarín. Y para rematar, Pixar sacó Turning Red, la cual me encantó, no solo por la nostalgia 2000era. ¡Miren! ¡Mei Li tiene un Tamagotchi! Sino porque es un gran retrato sobre las madres helicópteros y la sobreprotección, ambientada de forma orgánica con una familia de inmigrantes en Toronto. 5 estrellas de zarigüeya de 5 para Turning Red. Como les mencionaba, todos los países censuran por políticas internas. En México censuraron un episodio de South Park por burlarse del entonces presidente Felipe Calderón. Reino Unido le tuvo miedo a la violencia gore de la masacre de Texas durante 25 años. Y Australia prohibió un capítulo de Peppa Pig que enseñaba que las arañas no eran peligrosas. En Australia, un país donde una araña te manda al hospital de una sola mirada. Pero el gobierno de China sí se pasa de lanza. Para empezar, no tienen clasificación por edades. O es apta para todos, o no es apta para nadie. Nada de fantasmas por su ateísmo de estado. Nada de personajes LGBT. Nada de rebeliones históricas ni menciones a Taiwán o al Tíbet. Y los personajes chinos siempre deben ser los héroes invencibles. Además, censuran cualquier guiño a la cultura de países con los que tienen tensiones, como Corea del Sur o Japón. En resumen, hacer cine pensando en el mercado chino es un auténtico campo minado. Entonces Disney se puso de rodillitas. Desde 2016 alteraron la película de Doctor Strange, cambiando el origen tibetano del anciano para no enojar a los censores. Cuando su plataforma de streaming llegó a Hong Kong, se autocensuraron, eliminando los episodios de Los Simpson que hacían referencia a la plaza de Tiananmen. Y en cines agacharon la cabeza cuando les prohibieron la película de Christopher Robin, solo porque el internet usaba a Winnie Pooh para hacer memes del presidente Xi Jinping. Es por eso que las microescenas LGBT aparecen así, en momentos completamente irrelevantes y con una duración ridícula, listos para que los ejecutivos metan la tijera digital en edición, exporten la película a los mercados autoritarios y digan, ya ven, nosotros cumplimos con sus normas. Es el arte de intentar quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. La realidad es que hoy en día China ya no necesita Disney. El anime japonés es 1000 veces más popular allá, y ellos ya construyeron su propia industria de entretenimiento masivo. Pero lo más importante, amixes, es que esta era del cine independiente nos demuestra algo brutal. Los creadores ya no tienen por qué depender de China. Estudios como A24, Neon o IFC Films, así como las industrias de Corea, Japón, Latinoamérica y Europa, priorizan la libertad creativa. Trabajan con presupuestos inteligentes. Esto significa que, para hacer un éxito rotundo en taquilla o en streaming, no necesitan el permiso de Pekín. Les basta y les sobra con el mercado latino, el europeo y su propia audiencia local. Al final del día, el cine independiente nos demuestra que cuando se prioriza el arte sobre la avaricia corporativa, China ya no es necesaria. Entonces, ¿por qué Disney vende la inclusión en sus películas? Por una práctica asquerosa y muy baja, llamada pinkwashing. ¿En qué consiste? Pues diversas marcas utilizan las banderas de representación, igualdad e inclusión LGBT para lavarse la cara. Hay algunas que sí lo llevan a cabo en sus prácticas corporativas y otras más que van agarrando el buen camino, pero corporaciones como Disney solo usan los colores arcoíris para fingir que tienen esos valores.
esperando que toda la banda LGBT lleguemos corriendo a sus salas de cine a entregarles nuestro dinero, cuando tras bambalinas han hecho todo lo contrario. Hace unos años, entre 2021 y 2022, el entonces gobernador de Florida, Ron DeSantis, estaba impulsando una ley llamada Don't Say Gay, que básicamente buscaba borrar a las personas LGBT de las escuelas de dicho estado. Pues a Disney le convenía tener una hermosa amistad con los políticos republicanos locales. Esto para asegurar uno que otro beneficio fiscal y seguir manteniendo el control absoluto de los terrenos de Orlando, donde está Walt Disney World Resort. Así que por debajo de la mesa donaron fuertes sumas de dinero a estos mismos políticos. Para inicio de 2022, cuando el proyecto ya se discutía en el Congreso local de Florida, el medio independiente The Popular Information destapó todo el pastel. Y es que, para empezar, los donativos a campañas políticas en Estados Unidos son datos públicos. Cualquier persona puede revisar en internet qué político recibió dinero, de a cómo fue el cheque y quién lo entregó. Así que no cayó nada bien ver en los registros públicos el nombre de Ron DeSantis, el nombre de Disney, casi $300,000 en financiamiento y las fechas exactas en las que esta ley estaba debatiéndose. ¡Qué coincidencia!, ¿no lo creen? Y el internet ardió, pero más aún los trabajadores de Disney. Al ver la tremenda hipocresía de sus jefes, los empleados comenzaron a protestar. ¿Y qué hizo el CEO Bob Chapek? Mandó un memo interno que a resumidas cuentas decía: a ver, la inclusión solo es para nuestras películas. El dinero LGBT vale lo mismo que el de un conservador rancio, así que dejen de chillar, no es para tanto. ¿No era para tanto, Bob? En un esfuerzo ridículo por quedar bien con Dios y con el diablo, y al ver que tenía el agua hasta el cuello, Chapek salió a lanzar un comunicado cuando la ley ya había sido aprobada, afirmando que esa ley nunca debió pasar. Entonces, ¿para qué la financiaste en primer lugar? Es completamente absurdo. Con esta maroma terminó echándose encima a los republicanos, a los demócratas, a los de derecha, a los de izquierda y a sus propios trabajadores. Y como detalle final, las acciones de Disney cayeron peor que la popularidad de Messi en este mundial. Así que los inversionistas también se pusieron como perros rabiosos. Y para noviembre de ese mismo año, la junta directiva corrió a Bob Chapek a patadas y a la mitad de la noche. Ese es el resultado de la tibieza corporativa. Y esto, sumemos de que los empleados de Disney desde el 2015 querían hacer inclusión LGBT en las películas. En Intensamente, la cual se ambienta en San Francisco, capital de la comunidad queer en Estados Unidos, el equipo de Pete Docter, por obvias razones, intentó incluir banderas del orgullo en los escenarios, pero Disney les dijo que en él. Fue por ahí de Buscando a Dory y Toy Story 4, donde los animadores empezaron a incluir parejas del mismo género y una que otra familia lesbomaternal en el fondo. Una forma de resistencia artística en escenas sin diálogos. Contrabando puro en partes del encuadre donde los sensores corporativos no se fijarían. Y luego tenemos el caso de Nimona. Nimona viene de ser un cómic que se puede resumir como una cambiaformas con actitud punk que lucha contra dragones y caballeros con armas láser. Lo cual es jodidamente épico, o sea, dragones y armas láser. Todo esto involucrando temas profundos como las identidades trans, el género fluido y la crítica al autoritarismo. El estudio Blue Sky ya estaba trabajando en la adaptación de la obra de N.D. Stevenson, pero en 2019 Disney compra Fox y con ello se queda con Blue Sky a media producción. Entonces, la Casa del Ratón, temerosa de lanzar una película abiertamente queer que no relegaba sus besos al fondo para recortarlos al final, vio el proyecto como una piedrita en el zapato. Cuando llegó la pandemia, tuvieron la excusa perfecta para cerrar el estudio y cancelar Nimona. Pero Annapurna Pictures, un estudio independiente, compró los derechos, terminó la producción y Netflix echó el paro para distribuirla. El resultado, para la temporada de premios de 2024, Nimona fue una contendiente durísima. Así que podríamos decir que la comunidad LGBT no somos una banda tonta que se traga todo.
Ya sabemos de qué está hecha Disney y que todos esos intentos básicos y absurdos de verse inclusivos para quedarse con nuestro dinero mientras por debajo de la mesa apoyan a quienes buscan quitarnos nuestros derechos, simplemente ya no van a funcionar. Y el cine actualmente, como vengo diciendo desde que empezó el video, ya no tiene la balanza inclinada hacia las grandes franquicias corporativas, sino que estamos en una época hermosa de historias independientes, algunas convencionales, otras más surrealistas. Si los directores, guionistas o actores desean incluir personajes trans, gays o lesbianas, lo harán porque la historia y sus visiones artísticas están por encima de lo que los ejecutivos pidan. Por lo tanto, si una obra es buena o no, no depende de si hay representación o no, depende de cómo la historia se desarrolla. La inclusión real depende de una visión artística, y se nota a leguas cuando lo es. No depende de pendejadas conspiranoicas como la estupidez de la Agenda 2030. Y si quieren que en un próximo video hable y desmienta este mito, ya se la saben, déjenlo en los comentarios. Y bueno, mientras esperamos a que películas como Body o Her Private Health lleguen a las pantallas, díganme, ¿qué les pareció este video? ¿Cuál es su película favorita de esta nueva era? No se vayan sin dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Y ya que andan por ahí, dejen un buen like a Mixes de la Madriguera, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise en cuanto salga un video calientito y directo del horno. Yo soy Zelda la Zarigüeya, que tengan un gran día, tarde o noche. Y nos vemos en la próxima. Bye.